En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El señor secretario en cuenta. En cuenta, presidente, solamente se recibió la urgencia con el carácter de suma para el proyecto de ley que está en el primer punto de la tabla del día de hoy, que es el proyecto sobre sustracción de madera y otros relacionados que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal. Eso, presidente, solamente. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar con la tabla. Perfecto. Y entiendo que tenemos que continuar con la discusión del proyecto de ley, segundo trámite constitucional, que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y crea el sistema interconectado. El rudo de madera. ¿Eh? Está en primer No, lugar, vamos primero. El que yo tengo en la lista que usted me tiene aquí, señor secretario, el primero, el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas. Bueno, como usted guste, no hay problema. Ya está bueno. En todo caso, vamos a seguir con ese. ¿En qué artículo vamos en personas desaparecidas? Eso, presidente, vamos, le indico al tiro. Sí, le indico Senador Proes, muy buenos días. Buenos días. Hay que dirigirse, presidentes senadores, a la página 5, el texto comparado. Página 5, el texto comparado. Esta es la indicación número 11, que ha sido formulada por su excelencia el presidente de la República. Recordarán ustedes que en la sesión anterior comenzamos a ver las indicaciones que se han formulado a este proyecto, que son 44 indicaciones a este proyecto. Vamos a seguir lo más rápido posible. De esas 44 indicaciones corresponden 38 al Ejecutivo y 6 al presidente de la Comisión, senador Insulza. Así es, que fueron en realidad, debo decirlo con mucha franqueza, provienen del Ministerio Público, que le interesaba que se discutieran estos temas, por eso se han puesto ahí. Sí, hago un por recuento. Tanto, si yo voto alguna en contra, que no sea visto como una cosa rara. Hago un recuento para los senadores Proes y Buenchumilla, que no asistieron a la sesión pasada, que el senador Buenchumilla se incorpora en esta sesión a la Comisión de Seguridad Pública, que de las 10 indicaciones anteriores, todas han sido aprobadas. Todas han sido aprobadas por la unanimidad de los integrantes que existían en ese momento de la comisión, algunas 4-0, otras 3-0. Y todas en los mismos términos, salvo un par que fueron aprobadas con modificaciones formales. La indicación número 11, como he señalado, le corresponde que la comisión revise esta mañana, tiene por objeto suprimir la expresión y o en la octava línea del artículo 3º, ustedes ven ahí, se refiere al sistema informativo interconectado de búsqueda de personas desaparecidas, y ahí en la octava línea utiliza la expresión por los órganos intervinientes del sistema y o por los organismos colaboradores. Borra el o. Borra el o y deja solamente sistema y organismos colaboradores. Y por organismos colaboradores. Es de forma esto, ¿no? En realidad exactamente. Me parece una indicación de forma. Equivocado. Correcto, se aprueba entonces. Si le parece a la comisión, sí. Se aprueba 4-0. Ya. Luego en la página siguiente, la indicación número 12, al artículo 4, que reemplaza la norma que se había aprobado referente a la obligatoriedad de la recepción de denuncia. Si le parece al presidente, doy lectura a la indicación. Por favor, El artículo 4 propuesto señala lo siguiente: cualquiera obligatoriedad de recepción de denuncia, cualquiera podrá denunciar. Perdón, aquí estoy perdido. ¿Estamos en la página 6? Sí. Página 6, sí. Indicación número 12. ¿Ya? Y que modifica lo reemplaza el artículo 4 que se había aprobado en general. La nueva norma dispone lo siguiente: obligatoriedad de recepción de denuncia. Cualquiera podrá denunciar la desaparición de una persona cuando se desconozca su paradero y se tema la afectación a su vida, integridad física o psíquica. La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener la identificación del denunciante, el señalamiento de su domicilio, la narración circunstanciada del hecho y todo antecedente que sea de utilidad para la búsqueda, sin que sea exigible el transcurso de un tiempo mínimo desde las últimas noticias de la persona desaparecida. La denuncia podrá realizarse ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile o el Ministerio Público, aun cuando el denunciante y el desaparecido se encuentren en distintos lugares geográficos. Para los funcionarios es obligatorio recibir la denuncia y comunicar de inmediato al Ministerio Público. El inciso 3º de la norma plantea que, recibida la denuncia, inmediatamente se dará cumplimiento al protocolo interinstitucional a que hace referencia el artículo 5º, que es el artículo siguiente a este proyecto, considerando las diligencias por realizar dentro de las primeras 24 horas y sea ingresada al sistema. Y finalmente, concluye el artículo,
señalando que la falta de elementos o antecedentes que permitan continuar con la búsqueda no podrá invocarse para dejar de implementar medidas o diligencias necesarias para levantar información ante la desaparición de una persona. Se ofrece la palabra. Sí, por favor, el Ejecutivo, señora Leslie, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, senadores presentes en la comisión. Vamos a hacer una explicación un poquito más larga para los senadores que se han incorporado hoy, sobre todo particularmente por su intermedio, señor presidente, al senador Buenchumilla, sobre la indicación que hace el Ejecutivo en este proyecto de ley que pretende regular, ¿cierto?, un sistema interconectado de búsqueda de personas desaparecidas. La primera, digamos, el primer inciso, el primer párrafo, ¿cierto?, del proyecto de ley es modificado en la siguiente dirección, en generalizar la circunstancia que puede provocar una desaparición. En la redacción original del proyecto, que ustedes pueden ver en el comparado, en la línea anterior, requería ciertas afectaciones, ya sea a la vida, integridad física, psíquica, y establecía otro tipo de requisitos para poder concurrir a hacer una denuncia respecto de una persona que no era habida. Hoy, la redacción que propone el Ejecutivo y en particular el Ministerio del Interior es mucho más genérica y es frente a cualquier situación o hecho en donde la persona podamos no tener noticias, ¿cierto?, poder concurrir a las entidades pertinentes que son señaladas en el inciso segundo para hacer la denuncia y que se comience con la búsqueda de la persona. Del inciso tercero se hace mención al protocolo interinstitucional que va a haber que redactar para el efecto del cumplimiento de esta norma, cuyo objetivo, ¿cierto?, es allí determinar los grados de riesgo o peligrosidad de la eventual desaparición. Lo que se busca con este proyecto de ley es regular en este protocolo, ¿cierto?, una categorización de riesgos con perspectiva de género en el caso de las mujeres desaparecidas, con perspectiva, ¿cierto?, los derechos de la infancia y la niñez, ¿cierto?, niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, creemos que es allí donde se tiene que hacer estas distinciones más específicas de las características o circunstancias de la desaparición. Y finalmente, en el inciso final del precepto, que también trae enmiendas, es más bien para imposibilitar lo que hoy día ocurre en la práctica, ¿cierto? Es que frente a cierta falta de certeza científica, las desapariciones dejan de ser un objetivo de búsqueda de parte de las policías. En situaciones graves, ¿cierto?, es que hemos visto en la prensa, los elementos probatorios para la búsqueda de personas en estas situaciones no siempre son claros o certeros desde la evidencia científica, sino más bien responden a otras motivaciones. Es por eso que esta norma permite, digamos, mantener vigente la búsqueda, tanto para tranquilidad a la familia o porque los elementos que constan, ¿cierto?, o que proveen las familiares o personas cercanas al desaparecido no siempre tienen una suficiencia por sí mismos, pero pueden ser elementos que permitan continuar, ¿cierto?, la búsqueda y ojalá resultado exitoso de la misma. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, se ofrece la palabra. También puede pedir la palabra cuando quiera doña Luz María Fernández, que supongo representa a la Fiscalía aquí, ¿no? ¿Ministerio del Interior? Sí, así. Pero puede pedirla de todas maneras, pero Se refiere. pensé que estaba la Fiscalía también, que estaba invitada. Sí, perdón, el Ministerio Público está presente. Ministerio Público es lo que yo pensaba precisamente. También así que si quiere darnos una opinión en cualquier momento, por favor, no tenga ningún problema. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre este artículo. A mí me parece bien, claramente, pero es el senador Enrique Franriselberg que tiene la palabra. Está bien. ¿Hay alguna objeción? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aprobamos la indicación por unanimidad 4-0. Perfecto. Siguiente. La siguiente indicación es la indicación número 13 de Su Excelencia el Presidente de la República. Me parece a mí que habría que ver las indicaciones en conjunto, la 13, la 14, la 15, 16, 17 y 18, que todas se refieren, incluso la 19, se refieren al protocolo institucional, sin prejuicio que iremos, obviamente, por partes. Por favor. Sí, indudable. Pero están todas relacionadas. En primer lugar, en lo que es la definición de la cuestión del protocolo interinstitucional, el Presidente de la República propone agregar una frase al inciso primero que dispone que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública coordinará la convocatoria para la redacción del protocolo. Es decir, que el Ministerio de Seguridad es el que lleva de alguna forma esta coordinación. Parece, no sé, yo creo que es necesario porque finalmente
como son varias instituciones las involucradas, alguien tiene que coordinar, así que si les parece la vamos a aprobar tal cual. Gracias. Gracias. Aprobación. Señor presidente, disculpe. Sí, adelante, por favor, Me perdón. cortó el audio y quería hacer una observación respecto de esta indicación, Sí. porque la verdad es que no se va a requerir una redacción del protocolo unificado porque el protocolo ya existe y contiene todas las menciones que se requieren por la ley. De manera que aquí lo que va a operar es la comunicación que establece el artículo transitorio al Ministerio del Interior respecto de que el protocolo se encuentra redactado. Y por otra parte, la obligación legal de contar con un protocolo recae directamente en el Ministerio Público, en la policía, tanto carabineros como policía de investigaciones, y por lo tanto y como pretende que sea algo operativo, de nivel operativo, es decir, que sea flexible, que se pueda revisar, que podamos reaccionar frente a las necesidades de modificación, consideramos que no es muy efectivo que sea un tercero que no forma parte de la mesa técnica que tiene esta obligación y de los órganos sobre los que pesa la obligación de contar este protocolo, que deje establecido en la ley que sea él el que coordina la convocatoria, porque en definitiva tendremos que depender de la disponibilidad y de la agenda del Ministerio del Interior. Entonces, consideramos que la coordinación y la convocatoria debería permanecer en los órganos operativos que tienen la obligación legal de contar con este protocolo unificado, señor presidente, sin perjuicio de la coordinación con el Ministerio del Interior, ¿no? El Ministerio del Interior tiene a su cargo en la ley, en este proyecto de ley, la redacción del reglamento, ¿no? Y a ese efecto escuchará al Ministerio Público. Entonces, nosotros hacemos presente que para efecto de cumplir la obligación legal, primero ya está cumplida y va a haber una notificación, como dice la ley, y por otro lado, la convocatoria debería quedar en los órganos sin perjuicio de la coordinación que se pueda hacer y que sea necesaria y que el Ministerio Público va a estar muy grato de recibir cualquier observación, sugerencia y necesidad de coordinación al respecto, tanto en el reglamento a cargo del Ministerio del Interior como en el protocolo a cargo de los órganos intervinientes, es decir, Ministerio Público y Policías de Investigación. Sí, se ofrece la palabra sobre este planteamiento, señora Leslie, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la indicación, si bien no tiene como objetivo, era atribuir, digamos, al Ministerio del Interior la redacción del protocolo en sí mismo, toda vez que efectivamente ya existe, tenía más bien la lógica de coordinar, como lo dice literal del precepto, cierto propuesto, a todas las entidades que van a participar de este nuevo sistema integrado y con un objetivo también bien específico que es de suma prioridad para el Ministerio del Interior y para el Ejecutivo en general, y es que velar por el cumplimiento del principio de equidad de género y perspectiva de género y el enfoque de los derechos de la niñez que realmente queden plasmados allí. Sin perjuicio de lo que ya he planteado, si el Ministerio Público estima que no requiere digamos, este precepto, no tenemos ningún problema en retirarlo, señor presidente. Sin embargo, creemos que el Ministerio del Interior, en su rol, en su misión, digamos, legal y constitucional, debe coordinar este tipo de políticas públicas. La verdad es que tiendo a concordar con la última frase que dijo la señora Leslie. Tenemos precisamente para eso estamos, espero pronto, creando un Ministerio de Seguridad Pública. Y esta sería una de sus funciones. No obstante, ella no está todavía aquí, no está todavía configurada. Yo la verdad es que no sé, si a ustedes les parece mantenerla como está. Perdón, senador Buenchumilla. Una consulta, presidente, para entender bien esto. Escuché acá que este protocolo está hecho, ¿o no? Así es. Está hecho en una legislación anterior, ¿o no? No, el Ministerio Público convocó una mesa técnica que ya está establecida y que incluso está mencionada en la ley como un organismo que existe precisamente para la redacción y para los ajustes que haya que hacer al protocolo de aquí en adelante. Pero antes de la legislación y para abordar el problema se constituyó esta mesa técnica, la coordina el Ministerio Público y la redacción está hecha, la del protocolo unificado. Es decir, ya lo tenemos. Y es precisamente que en ese caso se pone el artículo transitorio que dice que en el caso que el protocolo exista, porque era de conocimiento de los legisladores en etapas previas, se comunique al Ministerio del Interior.
De manera que en realidad no hay una convocatoria que coordinar para esta redacción porque la redacción está hecha, sin perjuicio de que el órgano mesa técnica que está contemplado en el artículo 5º, que coordina el Ministerio Público y que está conformado además por las policías, es quien está llamado a elaborar los ajustes que haya que realizar de aquí en adelante, reaccionando con esta flexibilidad que se pretende que tengan los protocolos. De manera que es por eso que decimos que de acuerdo a la propia ley no hay necesidad de redacción y que lo que debería operar es esta comunicación al Ministerio del Interior. Y luego el tema operativo, que es que las redacciones, dado que intervenimos el Ministerio Público y las policías y es un protocolo operativo de procesos de trabajo entre estos entes operativos, consideramos que la convocatoria es más eficiente y la coordinación que se haga directamente por estos órganos, sin perjuicio de que el Ministerio del Interior quiera participar, hacer sugerencias, decir o ser escuchado, de la misma manera que cuando la ley le encarga la redacción del reglamento, dispone que sea escuchado el Ministerio Público. Bueno, en el proyecto de ley, en el proyecto que está aprobado en general, todavía no voy a hablar de la indicación, este que dice la señora se reconoce. Si a la fecha de la publicación, el artículo 2º transitorio dice, si a la fecha de publicación de esta ley se contare con el protocolo interinstitucional, se deberá comunicar dicha circunstancia al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sin perjuicio de revisarlo o actualizarlo dentro del año siguiente, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 5º. Hay una indicación a esto del presidente de la República que dice, sin perjuicio de revisarlo o actualizarlo dentro del año siguiente, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2º, inciso 2º del artículo 5º. Por lo tanto, el tema está ya está en la ley, pero corresponde, por lo tanto, va a haber que revisarlo. De alguna manera, si se aprueba la ley como está en su artículo transitorio, sí, va a haber que hacer una revisión. Presidente, pero yo entiendo que cuando hablamos de coordinación, la responsabilidad política frente al país del tema de seguridad es del Ministerio del Interior y eventualmente del Ministerio de Seguridad Pública se quiere crear. El Ministerio Público tiene otras finalidades constitucionales, pero la coordinación implica, digamos, asumir responsabilidades políticas frente al país de que funcione, de tal manera que yo me inclino por mantener, por aceptar la indicación. Aceptar la indicación. Sí. Bueno, vamos a someterlo a votación entonces, señor secretario. Perfecto, señor presidente, pone en votación la indicación número 13, senador Van Gisselberghi. A favor. Senador Flores. A favor. Senador Bulchunilla. A favor. Presidente. A favor. No se ratifica. En consecuencia, aprobado 4-0 esta indicación 13 con este rol del Ministerio Interior de la coordinación a la convocatoria para la redacción del protocolo. Luego, el presidente de la República, a través de las indicaciones 14, 15, 16, 17 y siguientes, hace modificaciones a los contenidos. La 14 es simplemente formal, estrictamente. Así, está por aprobada sin problemas. Está por esta. Sí. Aprobado 4-0. Luego la indicación 15 del senador Insulza respecto a la segunda directriz, que dice contener los criterios de clasificación de alto, medio y bajo riesgo. El senador Insulza propone eliminar la expresión alto, medio y bajo riesgo, de manera que solamente se hable de contener criterios de clasificación de riesgo. Sí, yo no soy partidario de decir cuáles van a ser esos criterios aquí, simplemente decir que tiene que tener criterios de clasificación de riesgo, si son el alto, el medio y el bajo, ya. Exacto. ¿Se aprueba? Estamos de acuerdo, aprobado entonces. Perfecto. Y la siguiente indicación a esta misma letra es del presidente de la República, que precisa que la entrevista estandarizada, que va a ser uno de los antecedentes que va a tener en cuenta para efectos de la forma de esta norma, señala que sea referente a quienes puedan aportar antecedentes de la desaparición, es decir, precisa que la entrevista que se efectúe sea respecto de esas personas que puedan aportar a la investigación. Está bien, me parece bien. También aprobada 4-0. Y la última indicación, meramente formal, reemplazar la expresión de acuerdo con. Tiene razón. Está bien, ya. Aprobada 4-0 Ahora hay párrafos nuevos. Luego, y esta indicación 18 guarda relación con la indicación 10, que ya se aprobó por esta comisión, que incorporó dentro de los principios de esta legislación el principio de la perspectiva de género.
Y en ese sentido, dentro de las directrices que irá a contener este protocolo, el presidente de la República propone incorporar 2 párrafos hasta letra B, que señalan que se considerará que siempre constituirá un alto riesgo la desaparición de un niño, niña o adolescente o de una persona de quien se tengan o aporten antecedentes que lleven a presumir que es víctima de violencia de género. Para los efectos de la clasificación de riesgo se deberá considerar especialmente la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse una persona en razón de su sexo, orientación sexual o identidad de género. Como les decía, esto está en relación con la indicación 10 ya aprobada por la Comisión, que incorporó el principio de la perspectiva de género a esta legislación. ¿La aprobamos entonces? Muy bien. Senador Van Rieselberghe. ¿Perdón? ¿La aprobamos? ¿No está en contra? Sí. Aprobada entonces 3-1. Ah, 3-1, de acuerdo. Con el voto en contra del senador Van Rieselberghe. De acuerdo. Perfecto. Ya. Luego la indicación 19, me parece que es básicamente de forma, reemplaza la expresión contener por esbozar posibles hipótesis de desaparición. Yo me quedo con el contener, francamente. En la página 9, senador, la indicación 19, letra C, al comienzo. Como directriz del protocolo aprobado en general es contener posibles hipótesis de desaparición. Lo que plantea la indicación es reemplazar contener por esbozar posibles hipótesis de desaparición. Es más bien un término pictórico. Exacto, sí. Claro, es como algo menos preciso. Contener es un término más jurídico. Y más preciso. Rechazada entonces, ¿les parece, señores senadores? Perfecto, gracias. Rechazada la indicación. 4-0. Luego, en la letra F, el presidente de la República, la letra F, seguimos con la directriz del protocolo, regular la emisión de una alerta de desaparición que pueda difundirse a través de las páginas web institucionales u otros canales habilitados. El presidente de la República propone agregar una frase a esta letra F que señala: dicha alerta deberá ser siempre emitida y difundida asegurando el respeto de los derechos de conformidad, en la página 9 y 10, senador, de conformidad a lo contemplado en el artículo 2 de la presente ley. El artículo segundo habla... En la página 2 está el artículo 2. Sí, el artículo 2 habla de lo que estamos comentando en su momento, los principios orientadores de esta ley. Y en consecuencia, me parece a mí que es una indicación que tiene por objeto coordinar esta norma con el artículo 2 de los principios orientadores. Muy bien, la damos por aprobada entonces, senadores. Sí, gracias. 4-0 otra vez. La 21 aquí es lo mismo que la anterior. Esta con acento, en todas partes. Esta por esta, sin acento. Sin acento, sí, perfecto, ya listo. Aprobado 4-0 también la indicación 21. Ahí, sí. La indicación 22, página 11, es del senador Insulza, que es el último inciso de la norma del protocolo. Señala en la norma que el incumplimiento del protocolo será constitutivo de infracción grave en los deberes funcionarios. El senador Insulza propone suprimir la expresión grave, simplemente señalar en consecuencia que es una infracción de los deberes funcionarios y no califica el tipo de infracción si es grave o no es grave. Lo decidirá la autoridad que le corresponde aplicar la sanción. Exactamente, en el procedimiento administrativo correspondiente. Eso es. ¿Les parece? Estoy en contra. Usted está en contra. Usted prefiere que sea grave. ¿Está bien? ¿Está en contra, senador? 3-1 entonces. Entonces queda aprobado 3-1, nuevamente con el voto en contra del senador Van Rieselberghe. Las indicaciones siguientes se refieren al artículo 6. Este artículo 6 se refiere a las técnicas de investigación y búsqueda para denuncias por desaparición. El senador Insulza propone reemplazar la frase inicial de este artículo, que señala cuando la investigación acerca de la desaparición de una persona lo hiciera imprescindible por cuando la investigación acerca de la desaparición de una persona resulte útil. Es decir, reemplaza el verbo imprescindible por la utilidad y luego hace una pequeña cambio de forma en la parte anterior de la norma. Voy a pedirle al Ministerio Público que explique esta indicación que me solicitaron ellos en realidad. Sí, señor presidente. Lo que pasa es que tiene que ver con el estándar que se exige para brindar la autorización judicial, ¿no? Cuando se habla de que resulte imprescindible, digamos, refiere a una situación de excepcionalidad que incluso podría interpretarse en el sentido
de que es necesario concluir otras diligencias investigativas que a lo mejor no son tan útiles o idóneas para la búsqueda. De manera que lo que tiene que ver es que aquí, que está en riesgo la vida o la integridad física, el estándar sea más bajo y se dé autorización a aquellas diligencias que resulten útiles para la investigación, dada la urgencia y el peligro de vida o de integridad que estamos hablando, ¿no? Consideramos que el estándar no debe ser el mismo que respecto de otras diligencias intrusivas, como los que se regulan en el artículo 222 y siguientes, cuando se trata de diligencias intrusivas por crímenes graves y que hay un imputado en que efectivamente se ven vulnerados sus derechos, porque aquí todas estas diligencias además van en resguardo de la vida y la integridad física del afectado, de la víctima del desaparecido. Es en ese sentido, señor presidente, que consideramos que el estándar debe ser distinta porque la situación jurídica es distinta y debe ser más bajo y solamente dar lugar a aquellas diligencias útiles a la ubicación y el paradero, dada la urgencia de estas diligencias. Sí, si les parece, yo estoy de acuerdo. En realidad lo que se está pidiendo, estamos hablando de buscar dónde giró sus últimos movimientos bancarios, dónde usó su tarjeta de transporte público, ese tipo de cosas ya son habituales para buscar a una persona cuando se la busca en serio. Por lo tanto, me parece que es mejor poner que sea útil. Ok, se aprueba entonces. Aprobada 4-0. Luego, la indicación 24, Su Excelencia el Presidente de la República propone reemplazar en la frase final del inciso primero del artículo 6, donde aparece subrayado la palabra técnicas de investigación por diligencia. La norma al principio habla en el título de técnicas de investigación y luego se propone, como le digo, reemplazar, no sé si por un tema de no repetir dos veces la expresión técnicas o se quiere decir otra cosa con la expresión diligencia. Bueno, en términos de tramitación judicial es habitual hablar de diligencias, ¿no? Pero no sé qué les parece. No, es que para mí... O sí que hablemos de diligencias, sí, una buena... Y no técnicas de investigación, aplicar las siguientes diligencias. Claro. Técnica sería el título, como del procedimiento. Sí, está bien, no hay problema en eso, sí. Dijimos bueno, el título, pero diligencia... Eso es lo que hacen las policías. Diligencia, exacto. ¿Aprobado? Perfecto. Ok. Aprobado 4-0 también. Gracias. La indicación 25 de Su Excelencia el Presidente de la República reemplaza la letra B. La letra B, aprobada en general, dispone que dentro de las diligencias que se van a aplicar está la de registros audiovisuales que pudieran aportar antecedentes a la investigación, sean público o privado. Se reemplaza por requerir a personas o entidades públicas o privadas registros audiovisuales que pudieran aportar antecedentes. Es decir, se cambia un poco la lógica en el sentido de establecer que se va a requerir a las personas que aporten, o entidades públicas, que aporten registros audiovisuales más que hablar directamente de realizar registros audiovisuales como diligencia de investigación. El sentido de esto es para... Sí, perdón, adelante, sí. Perdón, yo lo que entiendo acá es que en la letra B hay un cambio de forma, de mejor redacción. Pero yo quisiera hacer una observación muy de fondo respecto de este artículo 6, que incluso diría yo que es lo que más nos preocupa al Ministerio Público de este proyecto de ley, que es muy beneficioso y va a ser un gran aporte, pero que en este punto creo que no se ha advertido lo que este artículo 6 produce, ¿no? Más allá de que es precisamente relativo a la letra B e incluso antes a la letra A, porque lo que hace este artículo es que establece como requisito la autorización judicial previa para requerir a personas o entidades públicas registros audiovisuales que pudieran aportar antecedentes, o en la otra designación, en circunstancias que esto, de acuerdo a las normativas generales actuales, sin el proyecto de ley, no requieren esta autorización judicial, ¿no? Entonces, para nosotros, más allá de la redacción, lo que queremos hacer presente a través suyo, señor presidente, es que en realidad esto, tanto la letra A relativo a las tarjetas de movilización estudiantil como relativo a los registros audiovisuales, son diligencias muy importantes, de mucha frecuencia, que son las que se realizan muy urgentemente,
se realizan primeramente y que son las que dan luces para orientar la búsqueda en circunstancias que las 24 horas son las más importantes. Entonces, actualmente lo que se hace es que hay una instrucción del fiscal a las policías y las policías requieren a las entidades públicas los registros audiovisuales porque efectivamente ahí no hay ninguna vulneración o perturbación de derechos de terceros porque son registros de las calles, de plazas, en fin, de espacios públicos de donde no hay ninguna expectativa de privacidad y por lo tanto se entregan inmediatamente sin autorización judicial. Y respecto de los privados, con la misma instrucción particular que ordena el fiscal, las policías van y piden voluntariamente a los privados, quienes entregan voluntariamente estos registros que son muy importantes que se realicen rápidamente. Ahora, es verdad que la autorización judicial se hace de la manera más expedita, pero aún así esto implica que el policía vaya, levante cámara, una vez que las encuentra, tenga que llamar al fiscal de turno, para que el fiscal de turno tenga que llamar al juez, lo ubique, dé la orden, se haga un acta y se devuelva al policía para que recién pueda obtener esas instrucciones, en circunstancias que, como digo, jurídicamente no es necesario de acuerdo a las reglas generales y actualmente se realiza sin autorización judicial. Y considerando además que estamos en una situación de urgencia en que las 24 horas iniciales para la búsqueda son primordiales y estas son diligencias que orientan respecto del trayecto de la persona y otras diligencias. Entonces, realmente esto es lo que más nos preocupa y lo propio sucede con las tarjetas estudiantiles. ¿Qué hacen? Dan cuenta del trayecto de esta persona, ¿no? ¿Cómo usa esta tarjeta? Sucede lo mismo. El fiscal imparte una instrucción particular y los policías recaban la información. Entonces, en relación a esta norma, yo diría, señor presidente, lo más importante sería eliminar de la autorización judicial estas dos diligencias, la relativa a la tarjeta estudiantil y otras similares en la letra A, y además eliminar lo de requerir a las personas, entidades públicas o privadas, los registros audiovisuales de la autorización judicial que actualmente no se requiere. Incluirlas va en contra del objetivo de la ley y evidentemente va a retrasar la investigación en perjuicio de la víctima. Bueno, en realidad me permito solamente decir lo siguiente. El uso de la tarjeta de transporte público puede ser, pero también se puede seguir por vía del teléfono celular y por otra cantidad de formas técnicas que existen para seguir la localización de una persona. De lo que estamos preguntándonos es si se puede, la cuestión central aquí es si se puede exigir de realizar determinadas diligencias de búsqueda sin autorización del Ministerio Público. O sea, usar tecnologías de búsqueda que requieren que se indague con personas, con grupos, etcétera. Hasta ahora hemos trabajado siempre con la idea de la autorización del Ministerio Público en estos casos. El juez. Del juez de garantía en estos casos, ¿no? Entonces esto me suena a una discusión que ya tuvimos hace pocos meses atrás y al final la reacción pública hizo que tuviéramos que revocar nuestra misma decisión y usar otra. Entonces, no sé si se acuerda usted que fue un proyecto de ley, ¿no? En que, ¿perdón? El proyecto de ley sobre delitos informáticos tuvimos que cambiar de opinión lo que se había decidido en la comisión y volver a hacer la comisión mixta. Yo no quisiera pasar por lo mismo de nuevo, francamente, ¿eh? ¿Cuál fue la vuelta atrás ahí? La vuelta atrás fue que se requería autorización del Ministerio Público. Perdón, autorización del juez. Sí, me equivoqué, no, autorización judicial. Ya, perdón. Autorización judicial. Pero como le digo, esto igualmente está regulado por las reglas generales. Es decir, si hay vulneración y las reglas generales actuales que están vigentes y de acuerdo que exige autorización judicial para cualquier disposición de acuerdo al artículo 9 del Código Procesal Penal, cualquier diligencia de investigación que pueda vulnerar o afectar derechos de terceros requiere autorización judicial. Y con esas normas, actualmente el Ministerio Público no requiere la autorización judicial para realizar estas diligencias. Me refiero específicamente, señor presidente, a las cámaras, al requerir cámaras, los videos de cámaras de empresas públicas que dicen relación con calles, plazas, en fin, que son entregadas con una instrucción particular solamente.
Y respecto de la tarjeta estudiantil, que también son entregadas por una instrucción sin que tengamos que pedir en este momento autorización judicial. Esto lo corroboramos con los fiscales, con los gestores, que trabajan en el tema de presuntas desgracias y también con los investigadores, con la BRIU. Eso sucede así en este momento, de manera que mejor es dejarlo entregado a las disposiciones generales, que incluirlo aquí porque, insisto, implica en la práctica incluir una autorización judicial que en este momento no se requiere de acuerdo a las normas generales. Por eso, porque no hay una expectativa de privacidad en estas dos. Senador Huenchumilla. Sí. Presidente, yo tengo un punto respecto de lo que dice la señora abogada del Ministerio Público, porque yo entiendo que la norma general del artículo 9 del Código Procesal Penal se refiere al imputado. Aquí lo que estamos hablando es de una persona natural, común y corriente que desapareció. No estamos hablando de un imputado. Y por lo tanto de lo que se trata es de localizar y buscar a esa persona desaparecida de tal manera que el Estado tenga todas las facultades y disposiciones para buscar a esa persona. Entonces la pregunta es si en esas técnicas o diligencias de investigación que va a incidir un poco en la vida privada de esa persona que está desaparecida, si sería conveniente o no la autorización judicial. Yo creo que ese es el tema. Ahora, en esa lógica, yo no estaría de acuerdo con la indicación del presidente cuando habla de requerir a personas, porque significa en el fondo una facultad para la persona. La requiere y si quiere dar la información y si quiere no la da. Lo lógico es que el Estado tenga la facultad de ver los registros audiovisuales, porque de lo que se trata es de encontrar a la persona y que no quede esta supeditada a la buena voluntad o no de la persona que el Estado le requiere que entregue una información. Entonces, a mí me parece que aquí hay un matiz respecto al artículo 9 del Código Procesal Penal, porque aquí se trata de tener muy buenas diligencias, las máximas posibles, para tratar de ubicar a la persona, digamos. Ese es el objetivo. ¿Se ofrece la palabra? ¿Qué sugiere entonces, pero senador, usted sugiere que la mantengamos, que aceptemos la indicación como está planteada, cambiando la palabra requerir, ¿no? O sea, yo rechazaría la indicación del presidente de la República. Ah, bueno. Por registros audiovisuales que pudiera aportar antecedentes a la... Está bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿La rechazamos entonces? ¿Se rechaza la indicación 25, 25? sí. Sí. Presidente, si le parece solamente, refiriéndose a lo que ha señalado el senador Huenchumilla, que el mismo Código Procesal Penal, el artículo 9, dispone que tratándose de caso urgente, en que la inmediata autorización u orden judicial sea indispensable para el éxito de la diligencia, podrá ser solicitada y otorgada por cualquier medio idóneo al efecto, tales como fax, teléfono, correo electrónico u otro. Entonces, la expedición está de alguna forma asegurada por las normas generales. Okay. Vamos a la 26, que propone eliminar un inciso. Propone eliminar el inciso final de este artículo 6, que dispone el incumplimiento del deber de guardar secreto establecido en el anterior será sancionado con las penas establecidas en los artículos 246, 247 y 247 bis del Código Penal, según corresponda. Hay propuesta de suprimirlo. Sí, señor presidente, lo que ocurre es que al haber modificado el artículo 2 del presente proyecto de ley, que establece nuevos principios rectores del proyecto de ley, se establece y se pone como un principio general que aplica toda la normativa de la ley el principio de reserva. Por lo tanto, no es necesario detallarlo en un artículo en particular. Gracias. De acuerdo. Lo suprimimos entonces, gracias. Aprobar la indicación 27. A continuación están las indicaciones del artículo 7 del proyecto de ley, que regula la aparición con vida de la persona desaparecida. En primer lugar, el presidente de la República propone reemplazar la expresión en la quinta línea, identidad por medio de tecnología de autentificación biométrica, por identidad usando tecnología de autentificación biométrica u otro medio. O sea, hace una nueva redacción y amplía
que la forma de hacer esta identificación también puede ser a través de otro medio idóneo. No lo reconoce tu mamá, por el estilo, cosas de ese tipo, ¿no? Debe ser otro. Sí, claro. A mí me parece bien, es más flexible. O sea, si es reconocido por toda la familia, no veo ganas de decir que... Adelante, doña Leslie, por favor. Sí, Ministerio del Interior. Muchas gracias, señor presidente, pero simplemente esta indicación tiene por objetivo reconocer las diversas realidades de las regiones. No todas las regiones tienen la ciencia o la tecnología para poder aplicar esa sola técnica. Es por eso que se incluyó. Gracias. Bien. Aprobada entonces. En singular, el senador Proens Proens ha planteado si en vez de u otro medio fuera u otros medios. Otros medios idóneos, sí, está bien. Eso ¿En es lo plural? que dijimos. Sí, está bien, está bien. Ya, entonces en plural las dos expresiones, otros medios idóneos. Aprobada 5-0. La indicación 28, también de su excelencia el presidente de la República, tiene por objeto reemplazar la frase, la oración final del artículo 7º, que establece que el fiscal deberá tomar contacto con la persona encontrada y procederá a comprobar por medios físicos o científicos la correcta identificación de ésta. La norma plantea lo siguiente: el fiscal deberá, la norma propuesta por el presidente de la República, el fiscal deberá tomar contacto con la persona encontrada, comprobar si fuera necesario su identidad y disponer, si procediere, que se realice la constatación de lesiones u otra diligencia que estime pertinente. Es decir, la propuesta elimina primero el tema de que sea por medios científicos o por medios físicos o científicos y da una lógica de acción un poco diferente, pero manteniendo el mismo concepto que estaba en el artículo 7º aprobado en general. Sí, perdón. Y perdón, después el senador Insulza, leo a continuación, propone también un reemplazo para esta frase, señalando, para sustituir la frase, el fiscal deberá tomar contacto con la persona encontrada y procederá a comprobar por medios físicos o científicos la correcta identificación de este, dispondrá por la siguiente: con dicha información, este último dispondrá el término de la búsqueda cuando corresponde y ordenará. Porque la norma viene la siguiente, la norma dice: una vez encontrada con vida una persona cuya desaparición fuera denunciada conforme a lo dispuesto en el artículo 4º, los funcionarios policiales deberán corroborar su identidad por medio de tecnología de autentificación biométrica y quedó u otros medios idóneos e informar en forma inmediata al fiscal a cargo de la investigación. La propuesta del senador Insulza dice eliminar toda esa parte final y decir directamente: con dicha información, este último dispondrá el término de la búsqueda cuando corresponda y ordenará, y ahí viene lo siguiente. Sin embargo, a mí me parece que es razonable la idea, el planteamiento anterior del Ministerio del Interior, que dice procederá a comprobar por medio físico o científico la correcta identificación de esta y dispondrá en caso de ser necesario que se realice contratación de lesiones u otra diligencia que estime pertinente. Yo creo que eso es perfectamente válido. Mantener la norma vigente. Eso es perfectamente válido y agregarle a eso, con dicha información, el fiscal, o sea, dispondrá el término de la búsqueda cuando corresponde, etcétera. O sea, podemos combinarlas ambas, si les parece. Sí, doña Luz. Señor presidente, nos parece al Ministerio Público favorable que se establezca que son otros medios también de verificación, precisamente por lo que indica el Ministerio del Interior perfectamente. Lo que se trata, y que yo creo que apunta también la indicación de su excelencia el presidente de la República, a lo mismo que apuntamos nosotros, en el sentido de que no se dupliquen las diligencias necesarias que hace la policía, que debe verificar la identificación, tomarle declaración, en fin, que no se establezca una duplicación con el Ministerio Público, porque la norma lo que hace es decir que debe tomar declaración, debe verificar la identificación, en fin, y además después dice que el fiscal deberá tomar contacto nuevamente con la persona y si es necesario corroborar esta identificación, lo que en realidad no corresponde al Ministerio Público, no tenemos las maneras de corroborar esa identificación. Ni tampoco es necesario volver a tomar contacto, lo que puede ser una gestión, digamos, duplicada, sino que simplemente con la información que las policías le dan al Ministerio Público, el Ministerio Público chequeará si está todo correcto y si procede, entonces ordenará las otras diligencias o cerrará la investigación si es del caso.
Bueno, entonces dejaríamos ambas indicaciones combinadas, si les parece. ¿Sí? Es que hay una parte en que se repiten. Exacto, bueno, por eso esto es una redacción, tema de redacción Sí, que no puede hacer la... sí, presidente, solamente para clarificar, dejaríamos en la norma la comprobación que es por medios físicos o científicos, porque ese es un cambio que hace en relación con la indicación del Ejecutivo. Sí, correcto. ¿La dejaríamos? Sí, claro, claro. Ya. Y luego entonces agregaríamos, después, reemplazando la palabra dispondrá por ordenará, y mantenemos el tema que se realice la contratación de lesiones u otra diligencia que estime pertinente. Y sacando la correcta identificación de esta. Una aclaración. Tiene una reunión. Presidente, está pidiendo la palabra. Sí, por favor, adelante. Disculpe, es que se repite porque lo que el Ministerio Público le parece poco favorable es que se establezca que el fiscal debe tomar contacto y además comprobar el fiscal por medios físicos o científicos la identificación de la persona. El Ministerio Público, digamos que esa obligación se le imponga al fiscal, porque el fiscal no es su función, duplica funciones y no tiene incluso medios para realizar esa función. Lo que yo decía que me parecía adecuado es la anterior, que ya fue aprobada. Yo tal vez ahí me confundí. Es decir, que la policía identifique usando tecnología de autentificación biométrica u otro medio idóneo. En este caso, o es la indicación 28 o es la 29, ¿no? Y lo que nosotros consideramos que imponer la obligación del fiscal, después de que la policía ha hecho todo este proceso con esos resguardos, identificando, tomando declaraciones, en fin, imponerle nuevamente al fiscal que tome contacto y que si resulta necesario, entonces identifique o corrobore la identificación, en fin, eso es lo que pensamos que no corresponde, que es duplicar diligencia de investigación. Perdón, entonces, que, desgraciadamente en todos los textos que yo tengo suponen la actuación del fiscal. Entonces el fiscal no va a actuar... No, sí, en el 29, si ¿sí? usted se fija, perdón, ¿sí? estamos un poco enredados. En el 29, que es la indicación propuesta, se trata de reemplazar la frase desde el fiscal deberá tomar contacto con la persona encontrada y procederá a comprobar por medio físico científico la correcta identificación de esta dispondrá por la siguiente. Punto seguido, con dicha información, este último, es decir, el fiscal, dispondrá el término de la búsqueda cuando corresponda y ordenará, y ahí sigue, en caso de ser necesario, que se realice constatación de lesiones u otra diligencia que estime pertinente. Si les parece entonces, porque efectivamente lo que estaríamos haciendo sería eliminar las dos indicaciones 27 y 28, salvo en la parte que dice relación con la necesidad de comprobar las lesiones, y concluyendo con dicha información, este último impondrá el término de la búsqueda cuando corresponda y ordenará. Sí, por favor. Sí, presidente, a ver. El Ministerio Público ya ha señalado que está de acuerdo con que se precise que la autentificación puede ser no solamente el tema biométrico, sino que también con otros medios. Lo que está señalando, porque a continuación de eso, en la primera parte dice, y deberá informar en forma inmediata al fiscal. Lo que el Ministerio Público ha señalado que el tema de tomar contacto con la persona encontrada y proceder a comprobar por medios físicos científicos la correcta identificación, estiman que está de más. De tal manera que eliminar esa parte que acabo de leer, que va desde el fiscal deberá hasta esta y reemplazar la palabra dispondrá, como dice la indicación, por con dicha información, este último dispondrá el término de la búsqueda cuando corresponda, este último es el fiscal, cuando corresponda, y ordenará que se realice la constatación de lesiones u otra diligencia que estime pertinente. Así quedaría redactada la norma y en consecuencia se rechazaría la indicación 28 y se aprobaría la indicación 29. ¿Estamos de acuerdo? Se mantiene, por cierto, el último inciso que dice que si no quiere que lo encuentren, habrá que respetar su voluntad, ¿no? Presidente. Sí. No, para entender bien, a mí me parece que la intervención del señor secretario es muy clarificadora, porque aquí de lo que se trata es qué pasa una vez que la persona aparece. Entonces aquí, de acuerdo con esta norma, habría una doble instancia de verificación. Primero la policía y después la policía al fiscal. Entonces la pregunta es, ¿nos quedamos con una verificación que es la policía? ¿O tenemos una doble verificación que también va al fiscal? Entonces a mí me parece que si tenemos un informe de la policía hecho con medios científicos, nos quedamos con eso, sin perjuicio
de que el fiscal ordene constatar si hubo o no lesiones y con eso ordena el cierre. Así es. O sea, a mí me parece que eso es lo más lógico de la norma. De acuerdo. Así es. Entonces, se rechazaría la indicación 28 por unanimidad y se aprobaría la indicación 29 también por unanimidad. Correcto, muy bien. Perfecto. Luego está la indicación La 30 y 31 que van dirigidas al inciso final. Este artículo, el inciso final, dispone que en caso de que la persona encontrada con vida no otorgue la autorización para informar su paradero, el Ministerio Público o la policía solo informará al denunciante o familiares directos respecto al derecho de haberse encontrado a la persona y la voluntad de ésta de no comunicar su paradero. Y deberá entregarle copia del registro de su voluntad. La primera indicación, la 30, intercala entre la expresión encontrada con vida y no otorga la autorización la expresión mayor de edad, legalmente capaz y en pleno uso de sus facultades. Es decir, limitan esta norma solamente respecto de este tipo de personas, en consecuencia no de personas menores de edad, no de personas que no sean legalmente capaces y que no estén en pleno uso de sus facultades. Esa es la precisión que hace el Ejecutivo respecto a esta norma para no querer ser encontrado, como usted ha señalado de alguna manera. ¿Estarían de acuerdo los señores senadores con la propuesta del Ejecutivo? Sí, está bien. Muy bien, entonces aprobamos 30 y 31, ¿no? Aprobada 5-0 la 30. La 30. La 30 en contra. La aprobada 4-1 la 30 con el voto en contra del senador Barry Cervergue. Y la 31 incorpora una oración final a este inciso que acabo de dar lectura, que dispone que ello no obstará el deber de informar a tribunales en caso de ser requerido a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que nacen de las relaciones de familia. No sé si habría que, en caso de aprobarse, decir ello no estará al deber de informar en vez de el deber de informar. Una sugerencia. Sí, al deber de informarse. Simplemente Correcto. Sí, correcto, está bien. Ya. Ok, aprobado. Colocamos Entonces. al deber y que aprobada 5-0 la indicación 31. Vamos ya a la 32, vamos, que nos queda media hora todavía. En la indicación 32 están referidas al artículo 8. Se refiere a la aparición con vida de un niño, niña o adolescente o de una persona que sufre grave alteración o insuficiencia grave. Acá el presidente de la República propone sustituir la frase que he dado lectura, la última parte, persona que sufre alteración o insuficiencia grave, por persona legalmente incapaz o que sufra graves alteraciones o insuficiencias graves. ¿Sí? Señor presidente, simplemente va a ser armónica la redacción del proyecto de ley con lo aprobado anteriormente. Hablar de persona legalmente incapaz. Así me parece, sí. Aprobado 5-0. Perfecto. La indicación 33 está dirigida al inciso final, que establece que con todo, en el caso de que la persona encontrada con vida sea niño, niña o adolescente que manifiesta haber sido vulnerado sus derechos existan indicios de aquello, deberá ser puesto a disposición inmediata del Tribunal de Familia que corresponda a su jurisdicción. Ahí propone el presidente de la República reemplazar que corresponda a su jurisdicción por la autoridad administrativa encargada de la protección del menor que corresponda. Si cambia la competencia, que no necesariamente será solamente, o más bien dicho, no solamente sería el Tribunal de Familia, también puede ser la autoridad administrativa encargada de la protección del menor. Lo amplía. ¿Sí o no? ¿Aprobada? Sí. Aprobado. Aprobada 5-0 la 33. La 34 del presidente de la República sustituye la palabra manifieste en la parte final de esta norma, que se refiere a que manifieste la vulneración de sus derechos la persona afectada, el niño, niña o adolescente, por la expresión existan indicios de vulneraciones de derechos. Existen indicios de, en vez de manifieste. Sí, correcto, ¿no? Muy bien. Está bien. Sí, sigámonos. Aprobada 5-0. Artículo 9. Deber del denunciante. Aquí el presidente de la República propone reemplazar el inciso segundo, que establece sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio Público deberá tomar contacto con el denunciante, por la expresión, para intercalar, entre sin perjuicio de lo anterior y el Ministerio Público, la frase durante el proceso de búsqueda. Es decir, restringe, o más bien dicho, precisa en qué momento deberá producirse esa toma de contacto, esa comunicación con el denunciante, que es durante el proceso. Una persona que está hablando todavía solamente respecto a las personas que fueron halladas con vida, ¿no? Sí. Claro.
Está bien. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que acá se regula Sí, correcto. que el denunciante, lo que tiene que hacer el denunciante cuando, precisamente se ha comentado acá, para que no se ponga en acción toda la aparataje del Estado cuando hay denuncias que no tienen mayor seriedad. Muy bien, ¿Aprobada? de acuerdo. Vamos Aprobada a la 5-0. 36. La indicación 36, artículo 10, que regula se denomina del perfil de ADN. Esta norma dispone en su frase final que asimismo será obligatoria la incorporación a este registro, que es el registro de personas desaparecidas. Asimismo deberá ser obligatoria la incorporación de este registro de todas las huellas genéticas correspondientes a víctimas, evidencias o desaparecidos o sus familiares. Se propone reemplazar lo que da lectura por: deberá dejarse registro de la evidencia y las huellas genéticas de la víctima o de terceros que se obtengan en el proceso de búsqueda. Es decir, también lo hace más, lo precisa a qué tipo de cuestiones deberán, qué tipo de antecedentes Sí, me deberán parece bien a mí también. señalarse en el registro. Sí, sí, por favor, sí, doña Luz María. Sí, el artículo 10 establece la obligación de que el perfil, de que los familiares, o sea, la facultad en realidad de los familiares, de exigir que se les tome una muestra de su perfil de ADN para que se ingrese al registro de personas desaparecidas y sus familiares, que forma uno de los registros que forma parte del Sistema de Registro Nacional de ADN, que es una herramienta investigativa. La incorporación de esta huella genética al registro permite que se coteje contra el resto de las huellas genéticas que están ahí, que pueden ser de evidencia de antecedentes, de los propios familiares, de los desaparecidos, de osamentas, de huesos. Y es ese ingreso al registro que permite el cotejo y que permitiría identificar, por ejemplo, que la persona desaparecida corresponde a un cadáver que fue encontrado y que no ha podido ser identificado. Entonces, nosotros entendemos que la segunda parte que se pretende modificar, lo que quiere, lo que busca, es que sea obligatoria la incorporación de esa muestra o de otras evidencias que se han hallado en la búsqueda, en el proceso de búsqueda, de la investigación de la desaparición, que se ingresen a este registro de ADN, que es precisamente lo que permite que sean cotejadas las huellas. Ya sea de evidencia, ya sea de la víctima, ya sea de los familiares. Si no se ingresan esas huellas, no se puede hacer el cotejo. Entonces, al sustituirla por esta indicación, en realidad se pierde esa obligación de incorporarla al sistema de registros de ADN y se reemplaza por dejarse registro de la evidencia y las huellas genéticas o de terceros que se obtengan. Es dejar registro, que no sé si estoy entendiendo bien, que es un deber general de dejar constancia de su existencia, pero que no está haciendo obligatorio la incorporación a los registros de ADN, que es lo que permite el cotejo. Yo no sé, a lo mejor tiene otro sentido, pero tal como se lee acá, en realidad no es favorable respecto a la obligación, eliminar la obligación de incorporar la evidencia o esta huella genética a los registros correspondientes, de acuerdo al inciso final, es decir, a lo dispuesto por la ley de Sistema Nacional de Registros de ADN. Si ofrece la palabra sobre esto, sí. Creo que entiendo, sí. Yo estoy por aprobar lo que dice el artículo. Sí. Yo también, me parece, no veo mucho el... Sí. Aprobar la indicación. Sí, aprobar la indicación. ¿Qué opina el senador Francis Alberí? Está en contra de la indicación, sí. Está en contra de la indicación. De restringirla, como está planteando la indicación. Que se mantenga la obligatoriedad. Exactamente, que se mantenga la obligatoriedad. Claro, es que la indicación elimina esa obligatoriedad y la sustituye por un deber de registro respecto de las evidencias o huellas genéticas que existan, que lo que se hace en toda investigación, se deja constancia. En realidad, lo importante es que haya una obligación de incorporar estas huellas genéticas, ya sean de evidencia, ya sean de los familiares, al registro para que se pueda realizar el cotejo. Sí, señora doña Leslie, por favor. Yo entiendo que ahí se va a ver más o menos lo mismo, ¿no? Pero, gracias, presidente. Sí, el Ministerio del Interior interpreta que al señalar el deberá dejar registro, evidentemente se refiere al registro de ADN.
pero si el Ministerio Público estima que la redacción original del proyecto es mucho más clarificadora para ello y para los operadores del sistema penal, retiramos la indicación. Muy bien, muchas gracias. Queda tal como está. Entonces se retira la indicación y queda la norma tal cual está planteada. Vamos a la que sigue. En el artículo 11, sí, en el artículo 11 el Ejecutivo propone en el inciso penúltimo de esta norma, el inciso tercero, suprimir la expresión en una investigación. Esta norma se refiere al tratamiento de los datos personales. El inciso tercero, dispone que a la información contenida en este sistema tendrán acceso exclusivo los órganos intervinientes del sistema. Las personas que tengan acceso a los referidos datos en el ejercicio de sus funciones deberán guardar reserva acerca de ellos, salvo que se les citare a declarar. Así quedaría la norma si se aprobara la indicación. No lo precisa de que la citación a declarar sea en una investigación. Pero podrían ser todas declaradas en un juicio también, efectivamente, ¿no? Adelante, por favor, doña Leslie. Gracias, señor presidente. Sí, eliminar esta frase final de en una investigación va en concordancia con el principio rector de reserva que se ha planteado, ¿cierto?, en este proyecto de ley por parte del Ministerio del Interior a fin de resguardar la dignidad e intimidad de las víctimas y de su familia, y de reducir el ámbito en el cual puedan, digamos, prestar información ya conocida respecto a esta circunstancia y que no sea en cualquier investigación, sino que sea en un contexto mucho más restringido de un juicio u otro procedimiento, pero de contexto o más bien situado en una jurisdicción de justicia, presidente. Perdón, Sí. una observación solamente, que pareciera ser que en vez de restringirlo, como es el objetivo del Ministerio del Interior, lo amplía, porque declarar sin ningún apellido, ni en una investigación, ni en un proceso judicial, cualquier declaración, no sabemos cuál. Coincidiendo con el objetivo del Ministerio del Interior, me pregunto si se cumple con esta indicación. ¿Cuál es la norma? Si la comisión lo estima bien, señor presidente, efectivamente quizás sería más adecuado señalar expresamente a declarar en un proceso judicial. Entonces, presidente, si le parece a la comisión, se aprobaría la indicación con modificaciones para agregar, en vez de reemplazar, o de eliminar, más bien dicho, después de la expresión en una investigación, la voz judicial. ¿Correcto? Y asimismo le propongo a la comisión que en las tres primeras, que en la parte inicial de este inciso, reemplazar la parte del sistema, la segunda vez, por en él, para que no se repita dos veces sistema. Muy bien, secretario. Ya, perfecto. Entonces se aprobaría con modificaciones la indicación 5.0. El 38, que propone suprimir este inciso final, guarda relación con lo que ya se ha planteado, que es que se ha incorporado dentro del principio de esta norma el deber de reserva y en consecuencia el Ejecutivo cree que no es necesario incorporar una pena específica, como es la de presidio menor mensurado medio, para quien vulnere el deber de reserva. Me entiendo que ese es el sentido de la indicación que ha formulado, que yo le he explicado al representante del Ejecutivo precedentemente. Vamos por aprobar, entonces, muchas gracias. Aprobado 5.0. La indicación 39 del presidente de la República propone agregar un nuevo artículo 12 que habla de las sanciones. Señala, el funcionario público que revelare o consintiere en que otro tome conocimiento de la información contenida en el sistema al que se refiere la presente ley, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. La misma pena se impondrá al que, habiéndose desempeñado como funcionario público, revelare o consintiere en que otro tome conocimiento de información contenida en dicho sistema a la cual haya accedido con ocasión del ejercicio de este cargo. Es decir, se establece una pena específica, una sanción específica para el funcionario público que permitiere, o revelare o consintiere que otro tomara información de la información contenida en el sistema. Es una sanción específica al deber de resguardo o recaudo que debe tener el funcionario público. Gracias, presidente. Efectivamente, lo que ocurre es que al establecer el principio de reserva, tenemos que determinar
cuál era la sanción aparejada al incumplimiento del mismo y los sujetos que podían incumplir ese deber de reserva. De la manera en que estaba redactado originalmente el proyecto, estipulaba sanciones genéricas sin distinguir quién podía vulnerar el principio. Y lo que hacemos con la incorporación de este nuevo artículo es, como le digo, determinar cuáles son las funciones y a qué sujetos se le aplicarían determinadas sanciones, norma similar que se utiliza en otras leyes respecto de la misma vulneración. Gracias. Señor presidente, ¿me permite? Sí, por favor, doña Luz María. Sí. Una observación respecto del tipo que se propone, que efectivamente es más precisa que la norma anterior que acabamos de eliminar y que efectivamente está en concordancia con otras normas similares. Lo único que tal vez podríamos mejorar es cerrar un poco el tipo al establecer que el que revelare o consintiere en que otro, es decir, cerrar con este otro, es decir, podríamos decir un tercero no autorizado por ley para ello, por ejemplo, porque otro puede ser cualquiera, a lo mejor una persona que de un otro órgano interviniente que también tiene derecho a tener esa información, que requiere al que se le puede divulgar, es decir, está muy abierto. Entonces, cumpliendo el mismo objetivo, pero cerrando la posible interpretación, agregarle tal vez que consintiera en que un tercero no autorizado por ley para ello tome conocimiento de la información contenida, y lo mismo en el segundo inciso, y así se hace, por ejemplo, una norma similar que existe en la ley de sistemas de registros de ADN respecto de precisamente la obligación de reserva y de guardar secreto y el establecimiento de una sanción penal para el que lo vulnere. Sí, secretario primero, perdón. Sí, solamente hacer presente a la comisión la regulación del artículo 146, 247 y 247 bis, que ya fue citada, que se había dicho que no se iban a ser aplicables en este caso. Me imagino que ese es el sentido de la norma, porque esa es la norma específica que sanciona al empleado público que revelare los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio o entregare indebidamente papeles o copias de las cuestiones que tenga a su cargo. Hago presente esto porque la pena que se señala ahí es distinta de la pena que se está proponiendo acá, que ahí habla de la pena de la suspensión del empleo en su grado mínimo a medio o multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales o bien ambas conjuntamente, y acá se propone la reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Y la otra es suspensión del empleo en su grado mínimo a medio o multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales. Estamos aplicando una pena más grave para este funcionario público en este tipo de situaciones. Señora Leslie. Gracias, presidente. Sí, efectivamente el reemplazo que se hizo respecto de los artículos que cita la Secretaría por esta es porque, como también lo señaló el Ministerio Público, esta es la norma utilizada generalmente en normas de esta característica, y porque el deber de cautela de la dignidad de las personas involucradas en esta búsqueda es mayor. Sabemos que habitualmente las desapariciones en nuestro país, ¿cierto?, adquieren un gran interés comunicacional y desafortunadamente, ¿cierto?, se investiga más allá de lo prudente en muchas ocasiones por los medios de comunicación. Entonces, la extensión y la utilización de esta norma tiene como por objeto prevenir aquellos escenarios que lamentablemente se han producido, ¿cierto?, en nuestro acontecer nacional, donde, volvemos a decir, donde la dignidad de la víctima y su familia se ve expuesta, lamentablemente, en el contexto de la búsqueda de las personas desaparecidas. Gracias. Presidente. Sí, senador Provenzo. Solamente tratar de acotar mejor que dice en el artículo 12 la sanción al funcionario público que revelare. Yo pondría, para acotar esto, el funcionario público que en el marco de sus funciones relevara o consintiera que otro tome conocimiento. O sea, yo lo acotaría a un funcionario que está metido en el problema en sí y no a otro funcionario público. En razón de su oficio, por ejemplo. O en cumplimiento de sus Sí, porque hay otros funcionarios que se pueden enterar de otra manera y no son parte de la investigación ni del proceso. Sí. Claro, sí. Si la prioridad de la comisión te presente, obviamente, que se va a incorporar una pena mayor que la norma general para este funcionario público por la situación específica, que al parecer están todos contestes, y la precisión que hace el senador Provence en el sentido de precisar
reitero, redundo, en el sentido que se trata de en situaciones en el ejercicio de sus funciones. Senador Buenchumilla. Pienso que las sanciones deben ser... No, yo la duda que a mí me surge siempre es si nosotros tenemos un código penal, ¿no es cierto?, que establece la norma general de los delitos y hay un capítulo específico respecto de los delitos cometidos por funcionarios públicos. Si será necesario, digamos, en una ley especial, volver a reiterar un delito especial en circunstancias que tenemos una norma general. Entonces vamos llenándonos de delitos, digamos, especiales, en circunstancias que se supone que el Código Penal establece la regla general. Es una duda que tengo simplemente. Yo comprendo, comparto plenamente la duda del senador Buenchumilla. La verdad es que dejemos las sanciones en el código donde están, y si no tenemos que andarlas buscando después de todas las leyes. Claro, todas las leyes tienen. Así que si les parece, perdón, votamos la indicación entonces. Señor presidente, ha puesto en votación la indicación número 39. Senador Van Rieselberghe. A favor. A favor. Senador Provence. A favor. Senador Quintana. A favor. Senador Buenchumilla. Me abstengo. Abstención, presidente. Me abstengo también. Queda entonces aprobada esta indicación la 39 por 3 votos a favor y 2 abstenciones. En la página siguiente, página 18, se hacen modificaciones al reglamento que regula el artículo 13, que es el reglamento que debe expedir el Ministerio. No se Decía que en la indicación 40 se refiere al artículo 13, que regula el reglamento que debe ser expedido por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública en relación con esta ley. Y el presidente de la República propone reemplazar las letras A y B, que son los dos primeros contenidos que debe tener el reglamento, que es la información se incorporará al sistema y la forma en que se hará, y la determinación de los organismos colaboradores, sean entidades públicas o privadas, y la forma en que contribuirán en el sistema. ¿Qué plantea el presidente de la República? En cuanto a la información, señala, Eso mejora la frase solamente porque está medio raro. La información que se deberá incorporar al sistema y la forma en que se realizará dicha incorporación, y ahí agrega que en cualquier caso el sistema deberá contener las posibles hipótesis de la desaparición, tomando en consideración la edad, estado de salud, circunstancias familiares y personales, antecedentes psicológicos y o psiquiátricos, patrones conductuales relevantes y cualquier otro factor pertinente para dicho objeto, y cada hipótesis orientará las primeras diligencias que se realicen dentro de una investigación sin perjuicio de poder ser corregida si es que sugieren nuevos antecedentes en el curso de esta, es decir, hace una mayor regulación respecto de este primer contenido del reglamento. Y luego, en materia de la determinación de los organismos colaboradores, señala que el reglamento deberá contener las entidades públicas o privadas que tendrán la calidad de organismos colaboradores y la forma en que aportarán información. Mantiene los mecanismos de acceso a la información del sistema. Hay una indicación para la letra C, presidente. Primero habría que, en consecuencia, pronunciarse respecto a la indicación 40. ¿Te la palabra? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿La aprobamos entonces? Se aprobaría 5-0 la indicación 40. En la indicación 41 del presidente de la República hay dos indicaciones. Una de para reemplazar esta letra D, y la otra era la senador Insulza, coincidente con una indicación anterior, que era eliminar la expresión alto, medio, bajo, en cuanto a la calificación de la persona, que ya está eliminada. En consecuencia, esa indicación per se se aprobaría si es que vemos cómo queda la regulación. Porque el artículo 41, en la letra D, propuesta por el presidente, en vez de la categorización del riesgo de la persona desaparecida, señala lo siguiente: la forma en que se realizará la categorización del riesgo de la persona desaparecida. Considerando que el riesgo de la persona desaparecida podrá categorizarse como alto, medio o bajo, que eso ya lo eliminamos, y que dicha categorización deberá basarse en su edad, estado de salud u otra circunstancia relevante para dicho objeto, se considerará que siempre constituirá un alto riesgo la desaparición de un niño, niña, adolescente o de una persona respecto a la cual existan antecedentes que hagan presumir que es víctima de violencia de género. Eso es la incorporación en relación con el principio de género que se ha incorporado a este proyecto de ley, que ya está recogido en dos disposiciones que nosotros hemos aprobado. Y luego agrega que para los efectos de la clasificación de riesgo
se deberá considerar la situación de vulnerabilidad que puede encontrarse una persona, lo mismo, en razón de sexo, orientación sexual o identidad de género. Es decir, la norma propuesta por el presidente de la República tiene por objeto, por una parte, recoger el tema de la persistencia del principio de género, pero, comento y acoto, que en relación con una anterior decisión de la Comisión ya se eliminó acá la categorización del riesgo. Dicha categorización deberá basarse, etc. Claro, lo que pasa es que ya no hay categorización del riesgo. Ya sé, pero estoy de acuerdo. Va a haber un reglamento que va a determinar la categorización del riesgo, nada más que le estamos diciendo que no es. Quiero decir que la ley no está precisado alto, medio, bajo. Por lo tanto, yo creo que lo que correspondería sería que la letra de que la forma en que se realizará la categorización del riesgo de la persona desaparecida. Dicha categorización deberá basarse en su edad, estado de salud, etcétera, etcétera. Claro, eliminarla considerando hasta abajo, hasta ahí, sí, hasta abajo y que partiera punto seguido con dicha categorización deberá basarse en su edad, se considera que siempre cuando okay. Estamos listos con la modificación. Está bien, secretario, ¿no? Sí, lo único, la duda, en la frase, el párrafo segundo, la letra B dice, para los efectos de la clasificación de riesgo, ¿no sería para los efectos de la categorización de riesgo en vez de clasificación? Sí, categorización, sí, está mal escrita la frase, la palabra. Categorización, entonces, en el párrafo segundo en vez de clasificación, porque es la fórmula, la expresión verbal que utiliza este proyecto y esta norma. ¿Perfecto? Entonces quería, la forma en que se realizará la categorización de riesgo de la persona desaparecida. Dicha categorización deberá basarse, y ahí sigue todo igual, deberá basarse en su edad, estado o salud, porque ahí se recoge, senador Fernández, que usted está de acuerdo con esta indicación, porque usted votó en contra el tema de incorporar, estaría en contra. Entonces aprobaría 4-1 esta indicación, con el voto en contra del senador Fernández, y entiendo yo que la 42 también se aprueba porque ya sí había aprobado este principio en la anterior indicación. ¿Perfecto? Ya vamos. Correcto. La 43 elimina los otros contenidos que están en la letra, suprime la letra E como contenido del reglamento, que es las posibles hipótesis de la desaparición, tomando en consideración la edad, estado, salud, circunstancias familiares, personales, antecedentes psicológicos, psiquiátricos, patrones conductuales relevantes y cualquier otro factor pertinente para dicho objeto. Elimina eso, de manera que solamente concluye este reglamento con la letra F, que pasa a ser E, en cuanto a que sea cualquier otro aspecto necesario para la correcta implementación y funcionamiento del sistema, es decir, una norma de amplitud del reglamento para efectos de que puedan considerarse otro tipo de materias. Muy bien. Estamos de acuerdo, muy bien, muchas gracias. Sigamos a la última. Aprobado 5-0. Y luego, finalmente, en materia de artículos de normativas transitorias de este proyecto de ley, en el artículo segundo, que ya lo vimos, recordarán ustedes cuando vimos el artículo quinto, que era el protocolo. Y en coincidencia con lo que se aprobó con ocasión de esa indicación, se propone la indicación 44 del presidente de la República para, en vez de utilizar la expresión, o más bien dicho, para en vez de precisar que lo va a revisar el Ministerio Público, el Ministerio Interior, y Seguridad Pública, es que debe dar cumplimiento a lo que se acordó en ese artículo quinto. En consecuencia, por una cuestión de concordancia, hay que aprobar también esta indicación 44. Muy bien. Muy bien. Señor presidente. Señora Luz María. Sí, perdón. Dos aportes. Se echa de menos en las normas transitorias que haya un plazo para la creación y funcionamiento de lo que es el centro de este y el gran aporte de este proyecto de ley, que es precisamente el sistema interconectado, que debe ser elaborado, creado. Entonces, porque hay un plazo para la dictación del reglamento de 6 meses y para el protocolo de 6 meses desde la publicación de la ley. Pero no hay ninguna referencia a la vigencia de la ley respecto de la creación de ese sistema interconectado. Muchas gracias, señor presidente. No fue señalado expresamente en el proyecto del cuerpo del proyecto de ley porque consta dicha información en el informe financiero que está adjunto al presente proyecto. Gracias, señor presidente. Muy bien. Entonces, y un último aporte. Nos remitimos al informe financiero, entonces. Disculpe, y al estar contenido en el informe financiero es la Contraloría la que nos impondrá los plazos fatales para poder dar cumplimiento. Muy bien. Gracias. Perfecto.
Un último aporte, señor presidente, que tiene que ver con una cuestión de concordancia solamente, que al aprobarse un artículo 12 nuevo, el artículo 13 pasa a ser 14 y hay dos referencias al artículo 13, uno en el artículo primero transitorio y uno en el artículo tercero, me parece, que lo dejo ahí para que se pueda concordar. Sí, Muy bien. perfecto. Muchas gracias. Entre paréntesis, el informe financiero complementario está en la carpeta de los señores senadores, si alguien lo necesita. Muy bien. Bueno, señores senadores, vamos a terminar entonces aquí, porque creo que no tenemos ya tiempo. Ahora, la próxima semana tenemos que despachar el informe del el robo de madera, porque la prensa me tiene un poquito atosigado, contándome por qué no se ha aprobado, esto se ha difundido mucho. Ahora, yo estaba planteando la posibilidad de tener una sesión adicional esta semana, pero no sé si estarán en condiciones los señores senadores de hacerlo. Por ejemplo, mañana a la misma hora, por ejemplo. Se me cruza con minería, presidente. ¿Tú no puedes tampoco? ¿Y el Ejecutivo, presidente, va...? Hay indicaciones del Ejecutivo, están presentadas ya. Tenemos las indicaciones ya presentadas del Ejecutivo, o sea, sería el tema de discutirlas. Están aquí en la carpeta. Sí, Están, sí. pero en la carpeta de robo de madera, no sé si... Sí. Son 11 indicaciones nuevas que son, la mayoría de ellas formuladas a normas que la Comisión ya había aprobado en la sesión pasada. Claro, en alguna, o sea, la idea es que no vamos a ver, ya está todo visto salvo esas 11 indicaciones. Exactamente. Pero en algunas va a haber que pedir reapertura del debate, por cierto. O sea que en la sesión pasada se acordó, presidente, que acordamos ya... Acordamos que nos dijimos que la lo íbamos a hacer, reapertura... pero hay que dejar registrado que se acordó. Sí, que lo acordamos que la reapertura estaba solicitada como consecuencia de abrirse un nuevo plazo para formular Entonces, indicaciones. vuelvo a preguntar si existe alguna condición para hacerlo esta semana. Lo cual a mí me haría muy feliz, le quiero decir. Yo esta semana lamentablemente no puedo presentar. Mi agenda tendría que modificarla. Entonces lo hacemos el próximo martes simplemente. De acuerdo. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, ella se levanta. ¿Vamos a la sala?